Buenas noches. Hoy le venimos a hacer la presentación del proyecto final de Electiva Profesional 2 IoT. El grupo conformado por Sharon Benítez, Morelo, Kevin Hernández y Jesús Pino le venimos a presentar. Les voy a presentar lo que es el Node MCU B3 CH340 Lua. Bueno, es una placa de control basada en el módulo de Wi-Fi SP8266. Está también en el SP12E. También es compatible con el entorno de programación de Arduino. Es ideal para proyectos electrónicos o de robótica avanzados que necesitan una gran potencia de proceso y de almacenamiento de Wi-Fi. También lo podemos definir como una placa de desarrollo basada en el módulo de SP8266. Bueno, esta placa es lo que nos hace la vida más fácil al momento de estar desarrollando dispositivos que se conectan. ¿Cómo trabaja? Bueno, la placa está montada alrededor del ya conocido módulo SP8266. La cual expone todos sus pines en la parte lateral. Además ofrece ventajas como la incorporación de un regulador de tensión, el cual está integrado. Así también pues contiene lo que es un puerto USB para la programación. ¿Qué aplicaciones tiene o dónde se da uso? Está pues diseñado especialmente para trabajar montado en una protoboard, o también puede estar soldado sobre una placa, el cual posee un regulador de voltaje de 3.3 voltios en la placa, lo cual permite alimentar la placa directamente desde el puerto micro USB o también por los pines 5V y GND. Mi nombre es Sharon Benítez y yo les voy a hablar acerca del sensor de temperatura. El sensor de temperatura, pues básicamente son componentes eléctricos que nos permiten medir la temperatura mediante una señal eléctrica determinada, la que uno le asigne. Dicha señal puede enviarse tanto directamente como por medio del cambio de la resistencia. Ahora nos preguntamos cómo funciona. Funciona mediante una corriente, la cual está entre dos metales diferentes unidos que tienen diferentes comportamientos eléctricos con respecto a la temperatura. Esto lo que hace es que la señal generada se procesa y da lugar a una nueva medición de temperatura. ¿Para qué se utiliza? El sensor de temperatura se utiliza para medir el calor, básicamente, para asegurar que el proceso se encuentre tanto dentro de cierto rango o cumpliendo alguna condición la cual se le dé cuando se trate de calor extremo o puntos de medición. Ahora nos preguntamos, ¿cómo funciona el circuito? En este circuito funciona por medio de la comunicación analógica entre el sensor de temperatura y también de las conexiones a la SP8266, lo cual se logró junto con la apertura del monitor serial, el seguimiento a la lectura del circuito. ¿Qué es la fotocelda? Las fotoceldas son elementos de control automático. Esta abre o cierra su compacto dependiendo de la intensidad luminosa. Esto quiere decir que a cierta cantidad de luz puede hacer el corte de energía eléctrica, estando cerrado cuando está oscuro y abierto en la claridad. Se puede ver ampliamente en el control de lámparas alumbrado público. ¿Cómo trabaja? Está compuesta por dos elementos principales. Uno que se llama la fotorresistencia y dos, también por un circuito que permite el corte o bloqueo del paso de la corriente. Este bloqueo o corte se hace mediante un relé. La fotorresistencia está conectado en serie con un resistor formado a un dividor de tensión y esta activa o desactiva el relé. El relé es el que controla el potencial que entra en la fotocelda. 3. ¿Qué aplicaciones tiene dentro del circuito de la aplicación? Es la lectura análoga de capacitación de luz. ¿Cómo funciona el circuito que se realiza en la fotorresistencia? Toma una lectura análoga y transfiere por medio de una resistencia que va conectada al pin A0, que en su vez va conectada a la salida del voltaje 3.3 voltios del microcontrolador ESP8266. En primera instancia se tiene que el primer código vendría siendo de la lectura del sensor de temperatura LM35. Esta lectura se hizo a través de MicroPython
ya que se instalaron las librerías y el respectivo firmware a la placa. En esta lectura se tiene que importamos la librería Machine y la librería ADC. Esto para tener las aperturas de los puertos de la placa para poder así empezar con la programación. Dentro del while se explica la ecuación para poder transferir de milivoltios a grados centígrados, que esto va con una redacción de 3.3 voltios sobre 1024. En el segundo código se tiene la programación de la fotocelda en el software Arduino. En este código podemos observar cómo un LED puede empezar la apertura de voltaje con base a las lecturas que tenga la fotocelda. Es decir, cada que la fotocelda empiece la lectura, el LED podrá encender. Si la fotocelda está en corto o las conexiones están malas, pues no tendrá lectura y por ende no encenderá el LED.